gustan los de repentes de Dios? Es en un par de minutos. Hoy Dios preparó un de repente para IBB. Quiero hablarle acerca del reabastecimiento. Diga conmigo, la unción de reabastecimiento. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, estamos acostumbrados a vivir una vida cómoda dentro del cristianismo. Yo vengo, ¿verdad?, del evangelio, de una cuna cristiana. Y para mí el ir a la iglesia era como una costumbre, como una cultura, ¿verdad? Mi mamá nos tenía que llevar a la iglesia y teníamos que estar ahí todos los días, los domingos participar. Se volvió como que una cultura de vida. Sin embargo, muchas veces vamos creciendo y desconocemos lo que es realmente ser un hijo de Dios, porque muchas veces carecemos de la identidad como hijos de Dios. Muchas veces, como dice la palabra, de oídas te he oído, pero nunca hemos conocido a un Dios viviente. Amén. Entonces, en el proceso de nuestra vida, cuando llegas a tener conflictos, cuando llegas a tener crisis, porque todos aquí en este mundo, en esta vida, todos pasamos por una crisis. ¿Cuántos han pasado por una crisis? Todos hemos pasado por una crisis, y es ahí en esa crisis en donde nosotros podemos conocer qué Dios tenemos. Amén. En esa crisis es donde muchas veces nosotros experimentamos el poder de Dios, porque muchas veces esas crisis vienen a nuestras vidas para dos cosas: para detenernos o para salir adelante, caminar confiando plenamente que Dios es nuestro proveedor y nuestro hacedor. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces, cuando vienen esas crisis, tú empiezas a conocer a Dios. Durante toda mi niñez yo no había conocido a Dios. Me casé, terminé mi carrera, empecé a trabajar. Supuestamente en la vida me iba muy bien, pero de repente, diga conmigo, de repente, así como vienen los ciclones, así como vienen los huracanes, que nadie está preparado para eso. De repente llegan las adversidades a tu vida, de repente llegan las crisis a tu vida, y de repente sientes que tu matrimonio se está perdiendo. De repente sientes que tus hijos ya se están saliendo de casa. De repente sientes que la economía está devastada en tu hogar. De repente sientes que ya la comodidad económica en la que tú vivías se está yendo para abajo. De repente sientes que ese negocio por tantos años que ha florecido, de repente sientes que ya está en quiebra. Y esos de repente, cuando vienen, nosotros muchas veces no estamos preparados para enfrentar aquella crisis. No sé si me estoy explicando. Amén. Y muchas veces cuando tú deseas, cuando pones un negocio, cuando te casas, nunca piensas que algún día te vas a divorciar. Cuando tú pones un negocio, nunca piensas que vas a quebrar en tu negocio. Cuando la mujer se embaraza, nunca piensa que perder el hijo. Siempre pensamos lo más hermoso, pero nunca estamos preparados para enfrentar esas crisis. Cuando vienen esas crisis a nuestra vida, llegó a la crisis en mi matrimonio, llegó la crisis en mi hogar, llegó la crisis, y entonces yo le dije al Señor: Señor, yo de oídas te he oído. Yo he seguido tu camino, pero yo nunca he tenido una experiencia contigo. Yo nunca te he conocido como un Dios dador. Yo nunca te he conocido como un Dios todopoderoso. Yo nunca te he conocido como un Dios sobrenatural, como lo dice tu palabra. Tu palabra dice que tú abriste el mar para que tus hijos pasaran en seco. Yo quiero ver ahora tu gloria en mi vida, derramarse en mi vida, en mi hogar y en mi matrimonio. Y quiero pasar como ese pueblo que pasó en medio de la mar, sin nada de agua, en seco, dice la palabra de Dios. Y fue de repente cuando conocimos a Dios, y Dios dice: he aquí, yo estoy contigo. He aquí, yo te formé en el vientre de tu madre. He aquí, tú estabas predestinado para venir en ese tiempo.
Pero muchas veces nos hemos afanado tanto en este mundo. Los placeres de la vida nos han cautivado y nos hemos olvidado de poder agradar a nuestro Padre Celestial. Muchas veces tratamos de cumplir en la iglesia y tratamos de ser buenos, pero no tenemos esa experiencia sobrenatural con su presencia. Y hoy vine a decirte, vine a mostrarte que hay un Dios sobrenatural, que así como cambió mi vida, que así donde me sacó del anonimato en donde yo estaba, que así como me trasladó de las tinieblas a su luz admirable, hoy vengo a decirte que ese Dios lo que hizo conmigo también lo hará contigo, porque ese Dios es el mismo Dios, y ese Dios va a sacarte del anonimato de donde tú estás. Ese Dios es un Dios todopoderoso, el que te formó en el vientre de tu madre, y hoy te dice: levántate y resplandece, porque ha venido la gloria a tu vida. La gloria de Dios se levanta en tu hogar. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Diga conmigo: yo soy del reino. Muchas personas, muchos cristianos no tienen identidad. La palabra de Dios dice que nosotros venimos de un reino, que estamos en esta tierra, pero que no somos de esta tierra. Amén. ¿Cuántos creen eso? En Juan 18:36 dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Dile al que está a su lado: mi reino no es este mundo. Yo no soy de este mundo. Yo vengo de allá arriba. Estoy de paso en esta tierra. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Entonces, si usted lo cree, usted es un embajador de Jesucristo. Usted es un embajador de su reino. ¿Y qué es el reino? Diga conmigo: es una cultura del cielo. Es una cultura del cielo. Entonces yo tengo que hacer lo que dice su palabra. Cuando Jesús oraba, dice: venga tu reino. Diga conmigo: venga tu reino. Y hágase tu voluntad y no la mía. Y no la mía. ¿Y por qué muchas veces hacemos nuestra santa voluntad? Amén. Y muchas veces sabemos que somos del reino. Y si tú perteneces a ese reino, entonces tú tienes una identidad como hijo de Dios. Pero en el reino, diga conmigo, en el reino hay un rey, y hay un pueblo, y hay una cultura. Se habla diferente, se camina diferente, se piensa diferente. Sus principios son del reino de Dios, establecidos en esta tierra. Nosotros tenemos que caminar de acuerdo a los principios que Dios establece en su reino. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? No sé si ustedes recuerdan leer cuando fuimos conquistados por los españoles. Ellos trajeron su cultura. Hablamos español porque ellos trajeron esa cultura. Ellos trajeron la forma de comer, por ejemplo, la forma de vestirse. Ellos trajeron una cultura diferente a la nuestra. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, nosotros traemos la cultura del cielo a la tierra. No sé si me estoy explicando. Y entonces la gente no ve diferente. La gente dice: es que tú no eres igual. No, porque yo tengo otra cultura. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces en la escuela tú no eres igual. En el trabajo no eres igual. No piensas igual, no caminas igual, no hablas igual. Porque eres del reino, tienes otra cultura. Nuestra ciudadanía es en el cielo, no es aquí en la tierra. Somos pasajeros del reino, de la tierra. ¿Estamos aquí?
Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Diga conmigo, cosas secretas. Cosas secretas ha dado el Señor para sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Mira que está a tu lado, yo soy un hijo de Dios. Yo vengo a establecer el reino de Dios a la tierra. Amén. Entonces, cuando decimos que estamos estableciendo una cultura de reino, hay principios, hay reglas. Ay, ay, ay. Y muchas veces esos principios a muchos no les agradan. Entonces caemos en que muchas personas llevan un cristianismo a la manera que ellos quieren, a la forma que ellos quieren. Pero su palabra nos dice que estos principios, estas leyes están escritas en el libro de la vida. Porque el libro de la vida es una lámpara a nuestros pies que nos ayudan a caminar en medio de la oscuridad de este mundo para que podamos llegar a nuestro verdadero territorio. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Dice Efesios 1:3-4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, diga conmigo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde nos bendijo? ¿Dónde nos bendijo? En los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Dónde te escogió el Señor? ¿Dónde te escogió el Señor? O sea que no es casualidad de que tú estés aquí. Tú no eres un chispazo que viniste, ¿verdad? Tú no eres la coladita o el coladito de la familia. No, Dios te predestinó para que vinieras a este mundo antes de la fundación. Eso se llama tener identidad. Eso se llama tener identidad. La gente que no tiene identidad no sabe quién es, no sabe a dónde va, no sabe qué quiere y no sabe cuál va a ser su final. Por eso tiene miedo a morir. Por eso tiene miedo a fracasar. Por eso tiene miedo a los enemigos de esta tierra. Y muchas veces no tomamos de las promesas de Dios. Hay gente que vive en la miseria y en la pobreza cuando Dios dice que Él se hizo pobre para que tú y yo fuésemos bendecidos. ¿Cuántos lo creen así? Si tú no conoces estos, déselo fuerte, déselo fuerte. Tenemos que conocer estos principios. Cuando Israel estaba en Egipto, ellos recibieron una palabra por parte de Dios acerca de su liberación. Israel estaba en Egipto porque Dios los puso en ese lugar. Dios bendijo a Egipto con riqueza sobreabundante. Los hijos de Dios no padecían porque Dios había bendecido a Egipto por los hijos de Él. Había una promesa. Diga conmigo, promesa de Dios. Promesa de Dios. ¿Qué es lo que pasó entonces? ¿Por qué el pueblo cayó en esclavitud?
Si se dan cuenta, nosotros venimos a la iglesia y escuchamos palabras semana con semana en donde te dice palabra de Dios. Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar, Dios te va a sanar, Dios te va a liberar. Entonces mucha gente empieza a tomar esa palabra y la activa en su vida para poder tener fe. Y cuando la activas, la fe, entonces sucede lo inesperado. Amén. Pero cuando viene el problema, cuando viene la adversidad, cuando viene la tormenta, no estamos preparados. Entonces el pueblo de Israel no estaba preparado. Quizás muchas veces tú has caminado como caminaron los discípulos con Jesús. Los discípulos andaban con Jesús, pero de repente vino una tempestad, un norte, y dice la palabra de Dios que ellos gritaban: Jesús, levántate porque perecemos. Y Jesús estaba dormido. Muchas veces, en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, tú clamas a Dios sin saber que tú tienes la autoridad para decirle ese problema, para decirle esa enfermedad, para decirle esa crisis: he aquí, yo me levanto como hija de Dios, tomo la autoridad que hay en el cielo, porque yo soy heredera de su promesa, y te ordeno a ti, espíritu de enfermedad, espíritu de miseria, espíritu de pobreza, te vas de mi hogar, espíritu de divorcio, suelta mi hogar. Dáselo fuerte. Diga conmigo: la fe sin obras es muerta. La revelación crecerá y producirá grandes milagros cuando usted eche a andar esa fe. Y dice que el pueblo de Israel se olvidó. Diga conmigo: se olvidó. ¿Sabe lo que pasa muchas veces cuando vienen los problemas? Te olvidas. Te olvidas de lo que escuchaste. Y entonces empiezas a ver lo negativo. Muchas veces ponemos más oído a las noticias. Cuando dice que la economía va a caer, no hay crecimiento, estamos en déficit, el petróleo está bajando, ahora el dólar está subiendo, nos espera lo peor, y tú dices: ¿qué voy a hacer? ¿Sabes por qué? Porque como tú no estás tomado de la mano de Dios, entonces todo lo que tú escuchas aquí en este mundo te afecta. Amén. Pero cuando tú dependes no del sistema monetario, tú dependes de Dios, porque la palabra de Dios dice que Él iba a suplir toda necesidad que hay en nuestras vidas, y yo lo creo. Y cuando el pueblo de Israel se olvidó de esto, entonces el pueblo de Israel cae y se vuelve esclavo. Hay muchos aquí como cristianos que tienen la promesa de Dios, pero siguen siendo esclavos. Ahí ya no hay un amén, ¿verdad? Hay muchos cristianos que siguen siendo esclavos al pecado, o al dinero, o a alguna enfermedad, o al ocultismo. Y es necesario que nosotros aprendamos a salir de la esclavitud y de creerle a Dios. Y entonces tú tienes que decir: si yo creo a Dios, tiene que haber un rompimiento en mi familia para salir del lugar en donde estoy estancado, porque yo no voy a estar como el pueblo de Israel, esclavizado 40 años. Si Dios me dijo que iba a ser bendecida, Dios lo va a cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta. Déselo fuerte, déselo fuerte.
Dile a que está a tu lado, tienes que ser bendecido por Dios. Tienes que ser bendecido por Dios. Amén. Amén. Aprópiate de la palabra. Cuando recibimos esta revelación debemos meditar en ella hasta que cobre vida en nosotros. La diferencia en cuánta fe tú tengas es cuánto tú lo haces realidad en tu vida. Porque la fe no va a surtir efecto si tú no lo haces real en tu vida, no lo activas en tu vida. Amén. Diga conmigo, como creyente, no soy un terrenal tratando de entrar al cielo. Hay mucha gente que hace todo lo posible para entrar al cielo. Cuando tú le dices a las personas y le hablas de salvación, lo primero que te dice: yo me porto bien, yo no me peleo con nadie, yo hago bien al prójimo, yo tengo una bonita familia, soy buen padre, soy buen hijo. ¿Cuántos han escuchado eso? Amén. Y no digo que está mal, está bien, pero la palabra de Dios dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, como creyentes, no eres un ser terrenal tratando de entrar al cielo. Eres un ser celestial viviendo en la tierra. Eres un ser celestial viviendo en la tierra. ¿Cuántos lo creen así? Tienes que creerlo. Yo veo que muchos se quedaron así. Y no dice la palabra de Dios que tú estabas predestinado. Y no dice la palabra de Dios que tu ciudadanía no está aquí. Entonces yo no soy de la tierra. Amén. Ese es el conflicto que tenemos. Por eso aquí en este mundo hay un conflicto, dice la palabra de Dios, entre dos mundos. Amén. Híjole, como que no lo creen, ¿verdad? Jesús les enseñaba a sus discípulos cómo caminar en la fe. Jesús les enseñaba a sus discípulos cómo caminar o cómo tener en medio de la nada. ¿Sí estamos aquí? Y yo quiero que vayamos a leer el libro de San Marcos 6:34 al 44. Y aquí viene lo crucial. Jesús enseñó a sus discípulos algo muy, muy importante. Vamos a leerlo, por favor. Si lo ponen, dice la palabra de Dios: y salió Jesús y vino una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es... Ok, ponga atención. Sus discípulos se acercaron a Jesús. Ok, no sé si ustedes se pueden meter a la historia tantito. ¿Estaba Jesús tan emocionado predicando? ¿Estaba Jesús con esa pasión? Dice que Él les enseñaba de todo. Jesús no quería parar. Y vienen los discípulos y le dicen: hey, Jesús, ya córtale, mi chavo. Córtale. Ya es tarde. Deja que se vayan a sus aldeas. Deja que se vayan a comer por allá. Porque aquí no hay nada. Está lejos. Entonces en ese tiempo pues no había Oxxo, ¿verdad? No había todos los autoservicios. No había ninguna tienda, perdón por el nombre. Y dice en la palabra de Dios, dice, el lugar era
desierto y la hora ya muy avanzado. Sus discípulos dijeron: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Dígate conmigo, tenían un problema. No tenían que comer. Amén. Ok, respondiendo él, ¿quién? Jesús les dijo: denles vosotros de comer. ¿Cuál es el problema? Denles ustedes de comer. Métanse a esa historia y yo me imagino a los discípulos abriendo la boca. ¿Cómo nosotros le vamos a dar de comer a 5,000 personas? O sea, Jesús, ubícate. No hay. Te dije que no hay. Y si les diéramos de comer, tardaríamos horas en traer la comida, número 1. Y número 2, gastaríamos más de 200 denarios. 200 denarios, un denario viene siendo más o menos como un salario mínimo, que no es que 2 hoy en día. 200 denarios. Entonces, diga conmigo, los discípulos tenían un problema. No creían en el reabastecimiento, en la multiplicación. Mira, cuando viene la crisis a tu vida, cuando ya tu negocio está quebrándose, ¿no crees que Dios te puede sacar de ahí? Cuando en casa abres el refri y no hay nada, en vez de creerle a Dios y orar por tu refri y declarar, sabes que muchas veces se pone a llorar. Los discípulos tenían la misma situación, no creían. Y le dicen a Jesús: ¿Cómo le vamos a dar de comer a 5,000? Y lo que más me llama la atención, dice, respondiendo él les dijo: denles de comer. Ellos les dijeron: ¿que vayamos a comprar pan por 200 denarios y les demos de comer? ¿Por qué siempre la gente tiene que sacar como excusa el dinero? ¿Por qué el dinero siempre va a ser el problema para nosotros? ¿Por qué el dinero siempre te va a estar limitando? Porque es el dinero, la plata, si no la tienes, no puedes hacer nada. ¿Por qué? Jesús no le dijo: consigan plata, consigan dinero. Jesús le dijo: denles de comer, solucionenme el problema. Jesús los estaba preparando porque los quería llevar a otra dimensión de fe. Déselo fuerte. Cuando la crisis viene a tu vida, es porque Dios te quiere llevar a otra dimensión de fe. Déselo fuerte, déselo fuerte. No entendían, no entendemos. Cuando el doctor te dice que tienes cáncer, no entendemos. Cuando el banco te dice que te va a embargar tu casa, no entendemos. Cuando te dicen que tu matrimonio se va a destruir, no entendemos. Los discípulos no entendían la magnitud de fe en la que le estaba hablando Jesús. Jesús le dio una orden: denles de comer. Jesús te dice: yo te bendeciré y te multiplicaré. Él no te está diciendo si lo puede o no lo puede. Él está dando una orden y dice que Él te va a bendecir y te va a multiplicar todo lo que tú tengas.
como los discípulos. ¿De dónde, Señor, si no hay? ¿Cuánto me cuesta esa operación, Señor? ¿Cuánto me cuesta levantar ese negocio? Dios no te está hablando de plata. Dios te está diciendo que Él te va a bendecir en gran manera, porque va a cubrir todas tus necesidades. Todas tus necesidades. Amén. Vamos al versículo y le dice: respondió él, les dijo: denle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuánto tienes en tu casa? ¿Qué es lo que tú tienes? Yo no te estoy pidiendo que vayas y compres. Yo te estoy diciendo que el Dios que tú tienes es sobrenatural, y que de donde no hay, Él va a sacar lo que tú tienes, lo poco que tú tienes, Él lo va a multiplicar. Yo no sé si estás entendiendo esta palabra, pero si Él multiplicó los panes y los peces, estoy seguro que ese mismo Jesús es el mismo de hoy, y el que te dice en su palabra que Él te va a bendecir con lo poco que tú tienes. Yo no sé a quién le estoy hablando esta mañana. Yo no sé a quién le estoy hablando esta mañana, pero el Señor está activando la fe de muchos. Yo vine a decirte que en este mes Dios te va a llevar a otro nivel, a otra dimensión de fe, porque has estado muchas veces paralizado. Muévete y empieza a activar esa fe sobrenatural, porque hoy Dios va a hacer un rompimiento en tu vida. Aleluya, yo siento su presencia. Yo no sé usted, pero yo siento su presencia. Yo siento su presencia. Siento que el Señor está derramando ahí en donde tú estás. Mire que cuando uno está en crisis, tú no ves lo que tienes, tú ves lo que no tienes. Tú empiezas a ver todo lo que se te ha quitado. Tú empiezas a ver todo lo imposible. Tú empiezas a ver que ya todo está acabado. Tú empiezas a ver que ya la situación está detonante en tu vida. Estás a punto de explotar. Está a punto de surgir una crisis en tu matrimonio, en tu hogar, en tu negocio. Pero dice Dios que tú tienes. Jesús se levanta y manda a los discípulos a buscar, y le dice: vayan y busquen qué hay. Vayan y busquen qué hay, qué tienen, porque yo de lo que tienen les voy a sorprender y les voy a multiplicar. Y la palabra de Dios dice que los discípulos llegaron y le dijeron: Jesús, solo hay 5 panes y 2 peces. Y dice la palabra de Dios que Jesús empezó a preparar al pueblo. Cuando Jesús va a hacer algo, primero te prepara. Él te va a preparar. Él adereza mesa. Estamos aquí. Él empieza a preparar. Y dice que empezó a preparar a la gente y le dijo: recuéstense, siéntense y armen grupos de 100 y de 50, porque yo estoy seguro que la provisión va a llegar. Jesús no dudó ni un momento que la voluntad del Padre era bendecir a ese pueblo. La voluntad del Padre desde el Génesis ha sido la bendición a tu vida. Y dice la palabra de Dios que se asentaron de 50 y de 100, y que le trajeron a él los 5 panes y los 2 peces. Y Jesús no empezó
a decirle al Padre: mira, Padre, cuando no, Jesús solamente levantó al cielo y dio gracias. Yo no sé cuántas veces tú has dado gracias por todo lo que Dios te ha dado. Yo no sé cuántas veces tú has sido agradecido para venir a entregar a Dios lo mucho que Él te ha bendecido. Hoy tienes que aprender a reconocer que muchas veces no somos agradecidos con Dios, porque muchas veces aún le robamos a Dios lo que le pertenece. Hay gente en el pueblo de Dios que no son agradecidos y piensan que con una limosna van a tener contentos a Dios. Tu limosna no va a hacer efecto, porque Dios está viendo tu corazón y tu gratitud. Cuando el reino de Dios dice que tenemos que dar el 10%, porque es un principio del reino. Diga conmigo: principio del reino. Estamos obedeciendo porque somos del reino. Tenemos identidad como hijos. Pero cuando somos agradecidos, cuando tú tienes una identidad como hijo y empiezas a tener una crisis, en medio de esa crisis tú te levantas y le dices: yo te doy gracias, Señor, porque lo poco que me has quedado, yo sé que tú lo vas a multiplicar. Déselo fuerte, déselo fuerte. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 panes entre todos, y los panes y los peces entre todos. Diga conmigo: y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Escúchame bien, pueblo. Dios no tiene problemas para bendecirte. Dios no tiene ningún problema. Él siempre ha querido bendecirte. ¿Sabes quién detiene esa bendición? Nosotros. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No dejes que tu bendición se pare. No dejes que tu bendición se la roben. Siempre sea agradecido con Dios. Mira, cuando yo leí esto del reabastecimiento, era que de lo poco Dios daba para lo mucho. ¿Cómo tú dices que Dios no te va a bendecir cuando lo hemos leído? ¿Sabes lo que necesitas? Es vivir la palabra, ser hacedor de la palabra, no tan solo oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen así? ¿Dónde ellos iban a conseguir tanto alimento? 5,000 personas. Yo creo que aquí hay como 2,500 aproximadamente. ¿O cuántos? Más o menos. Pónganle ustedes el doble. Dios no tiene problemas. Amén. Mire, cuando yo hablo de esta palabra, amo más a Dios y conozco más a Dios, porque Dios no tiene problema. Cuando los discípulos estaban en la barca, tenían problema. Dios no tenía problema, por eso estaba durmiendo, porque Él no tenía ningún problema.
Cuando el rey David, en medio de la lucha, en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, en medio de la guerra, él decía: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Entonces, ¿por qué estás en angustia cuando vienen los problemas? ¿En quién estás confiando? ¿En el dinero o en Dios? Entonces dice la palabra de Dios: no te angusties, oh alma mía. No te angusties. No te angusties. Amén. Estamos aquí. La expresión de sus discípulos fue impresionante. Debemos aprender que la provisión de Dios siempre va a estar en nuestras vidas. Quizás un día se acabe el sistema monetario, pero la provisión de Dios va a seguir en nuestras vidas. Quizás en este momento no traigas nada en tu bolsillo, pero Dios no deja justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Él te va a bendecir en cualquier momento, en cualquier que tú actives tu fe. Él se va a mover en lo sobrenatural. ¿Cuántos lo creen así? Dile: Señor, en esta hora yo te pido perdón. Dile: ahí donde estás, todavía no termino, pero Dios me hace sentir eso. Yo quiero también leer, vamos a adelantarnos un poquito. Génesis 1:28 dijo: y los bendijo Dios: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Yo quiero que pase por aquí un matrimonio. Un matrimonio. Bien casaditos. Por todas las leyes. Ya. Ok. Dice la palabra de Dios, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. ¿Qué les hizo Dios? Ok. Reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Ok, miren lo que Dios hizo. Ella es mujer, ¿no? Dios no se equivoca. Ella es una tierra fértil porque tiene matriz. ¿Sí me estoy explicando? Ella es una tierra porque necesita una semilla para que pueda producir. Ese es el reino de Dios, así se mueve el reino de Dios. Amén. Si la semilla no viene a su vida, su matriz no puede producir frutos. Si usted no trae una semilla, no sé si me estoy explicando. No sé si me estoy explicando. Miren cómo se mueve el reino de Dios. Ahora, ¿de qué manera Dios iba a multiplicar? Trayendo la semilla. Esta es una semilla. El esperma del hombre es una semilla. Por eso tenemos que tener identidad de Dios y saber cuál es el propósito. Desde la creación de la tierra, Dios puso semilla y tierra. 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 No le busquemos más. Si usted nunca ha traído una semilla al altar, entonces nunca pregunte cuáles son sus frutos. Porque la palabra del Señor dice: por sus frutos yo los voy a conocer. Y para que usted dé fruto necesita semilla. Wow. Wow. Tremenda revelación. Si usted quiere frutos, ¿cuánto fruto quiere? ¿Cuánto fruto quiere? ¿Cuánta semilla tiene que sembrar? Amén. Amén.
Por eso la palabra de Dios dice: nunca te canses de sembrar. Nunca te canses de sembrar. Nunca. ¿Qué es nunca? ¿Qué es nunca? Nunca. Ay, es que yo ya sembré el mes pasado. Ay, es que yo ya sembré el año pasado. Ay, es que el pastor otra vez con su semilla. ¿O no? Diga conmigo, semilla. Entonces usted se tiene que volver un sembrador. Porque el fruto, si usted quiere fruto, lo va a tener a través de la siembra y la cosecha. Y ahí Dios bendice el fruto. Gracias, muchas gracias. Déselo fuerte, déselo fuerte. Diga conmigo: yo soy bendecido por Dios para ser fructífero, para multiplicar y reabastecer todo lo que yo necesito. Principios de reino. Podemos ver otro milagro en la Biblia. Y no me voy a tardar mucho. Dígame cuánto tiempo me queda. En Primera de Reyes 17:8 al 16, y lo voy a leer rápido. Dice la palabra del Señor: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sión y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina y la tinaja no escaseará, y ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió, diga conmigo, y comió él, ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Diga conmigo: había una crisis financiera. No había que comer. ¿Cuántos han pasado por una crisis financiera? Levanten la mano. Una crisis financiera. Todos hemos pasado por una crisis financiera. Pero muchos hemos aprendido y muchos volvemos a caer en lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, como dije hace un rato, las crisis vienen para llevarte a otro nivel de fe. Pero muchos no pueden pasar a ese nivel de fe porque están tan aferrados a este mundo. Por eso la palabra de Dios dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. ¿Y qué cosas hay en el mundo? Terrenos, casas, negocios, hijos,
esposos, ¿qué más? Dinero. Entonces diga conmigo, yo no puedo amar al mundo. ¿Y qué es el mundo para ti? ¿Qué representa? ¿El dinero? ¿Tu esposo? Digo, porque hay unos aman más al esposo que a Dios. Hay unas mujeres que aman más a sus hijos que a Dios. Dice, yo por mis hijos doy todo. ¿Y por Dios? Yo por mis hijos doy la vida. ¿Y por Dios? ¿Estamos aquí? Entonces Dios te dice, no ames a este mundo. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces tenemos un problema, que hay gente que vive tan afanada, ¿verdad?, que se aferra a su casa o a su carro o a su dinero. Y cuando no tiene dinero, se siente el hombre o la mujer más destrozada del mundo. Cuando tiene dinero, es la mujer o el hombre más feliz del mundo. Entonces el que rige su vida es el Dios Mamón. Y la palabra de Dios dice, solamente tú puedes tener solo Señor, no dos señores. ¿Es malo el dinero? No es malo. No es malo el dinero. Con ella pagamos. ¿Ven? Pero si tú lo ves, que el dinero te saca de todo, de aprieto, de apuros, y te lleva a otros niveles, entonces ya estás dependiendo del sistema monetario, no estás dependiendo de Dios. Entonces tiene que venir una crisis para que aprendas a depender de Dios y no del sistema monetario. Porque cuando el pastor o la pastora o el líder se levanta para hablar de las ofrendas o de los diezmos, el que se ofende y el que critica es porque no ha dejado a su Dios Mamón. ¿Me estoy explicando? Porque si tu Dios es Jehová de los ejércitos, cuando hablen mal de Él, tú te vas a enojar y te vas a poner en una posición de defenderlo. Pero si tu Dios es el Dios Mamón, el Dios dinero, cuando hablen del dinero, tú te vas a enojar y te vas a poner en una posición de defenderlo. Ay, ya no hay amenes. ¿Me explico? Entonces, cuando tú amas más a Dios, cuando te dicen vamos a traer semilla, tú te levantas gozoso y dice, es temporada de siembra, es temporada de sembrar, porque la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo, tiempo de sembrar. Cuando hay tiempo de sembrar, tú sabes que es una temporada que va a traer frutos a tu vida. Los de repentes de Dios es en un par de minutos. Hoy Dios preparó un de repente para IBB.